Bien, entonces comenzamos ya a hablar sobre la historia de la escritura y vamos a ir viendo ciertas épocas que nos van a permitir poder establecer en orden cronológico cuál ha sido el avance de la evolución, perdón, de nuestra escritura a lo largo de la historia. Entonces, empezamos con la primera etapa. La primera etapa es la época prehistórica, que va desde el 2.6 millones de años antes de Cristo. Y luego vamos a seguir con la época antigua, que son 3000 antes de Cristo a 476 después de Cristo. Muy bien, muy bien. Entonces empezamos nuestra línea del tiempo con la época prehistórica. Durante la época prehistórica, en el año 4000 antes de Cristo, se inventó, la escritura que se expresaba por medio de dibujos o símbolos. Esa sería como la primera parada de nuestro viaje a través de la historia de la escritura. Entonces, la primera impresión que hubo sobre la escritura es a través de dibujos, a través de imágenes, y que se dibujaban en las paredes de las cuevas, que es lo que conocemos hoy como pinturas rupestres, ¿ok? Ese sería el primer hallazgo de vestigio de escritura. Después, en el año 3400 a.C., comenzó a desarrollarse la escritura jeroglífica en Egipto, ¿ok? Sabemos que los jeroglíficos son imágenes de algunos elementos propios de la cultura egipcia que simbolizaban palabras. Aquí ya vemos la imagen simbolizando palabras. Entonces, cada una de ellas tiene un significado y aquí es donde empezó a usarse. Después tenemos el año 3350 a.C. y aparece la escritura pictográfica en tablas de arcilla cocidas en Mesopotamia. Esto es, ya ahora sí, en elementos más tangibles, tenemos una tablilla de arcilla donde escribían, dibujaban elementos propios de su vida cotidiana. Es decir, algunos símbolos se usaban para transmitir información sobre su forma de vida, su casa, sus viajes, su forma de vida familiar, la distribución de jerarquías, si acampaba en algún lugar, elaboraban un dibujo sobre este proceso. Ese es en el año 3350 a.C. Seguimos. En el año 3200 a.C. se escriben los primeros documentos de escritura jeroglífica en Egipto. Fíjense bien, en el 3400 se empezó a desarrollar la escritura, ¿ok? Pero para el 3200 se escribieron los primeros documentos, ¿ok? Quiere decir que antes de este tiempo solo se estaba empezando a elaborar su alfabeto, pero para el 3200 ya hay evidencias de lo que nosotros ahora conocemos como todas esas inscripciones en las tumbas, en las pirámides, y todo esto que nosotros vemos, a eso se refiere ya para el año 3200 a.C. Después tenemos que para el año 3100 a.C. tenemos que surgen los pictogramas, dibujos para representar objetos o conceptos. Esto ya fue en Mesopotamia. Y también los ideogramas, que sintetizan conceptos pero no designan palabras concretas. Por ejemplo, si querían hablar sobre la familia, bueno, tenían un dibujo específico para la familia, pero no era que dijera, este es papá, este es mamá, este es hijo, no, sino todo en conjunto, conceptos, y así se iban formando estos dibujos. Para el año 2900 a.C., con la adopción de las tablas de arcilla, la escritura de mesopotámica, la que vimos un poquito antes, se convirtió en cuneiforme. ¿Por qué se llamaba escritura cuneiforme? Bueno, la escritura cuneiforme, déjenme agarrar algo por aquí. La escritura cuneiforme consistía en, literalmente, en una tabla, hacer un surco con una cuña, por eso se llama cuneiforme. Una cuña es como un ganchito. Y entonces iban escarbando, iban escribiendo el símbolo que ellos deseaban. Por eso se llamaba cuneiforme, porque usaban una cuña, como una pequeña, una palita, para, no sé, explicarlo mejor, y entonces a través de ella iban elaborando en la tabla de arcilla ese escrito, ¿ok? Por eso se llama cuneiforme. Entonces, en el año 2900 a.C. empieza a surgir esta escritura. Para el año 1700, aquí ya estamos en la época
en la época antigua, en el año 1700 a.C., los cananeos usaron un nuevo método de escritura con el alfabeto de 27 letras. Aquí ya más o menos nos vamos acercando también al alfabeto que nosotros tenemos. Entonces, otra vez, año 1700 a.C., los cananeos usan nuevo método de escritura con un alfabeto de 27 letras. Muy bien, y seguimos en la época antigua y llegamos al año 1600. En el año 1600 comenzaron las primeras inscripciones chinas de caparazones de tortuga, ¿ok? Primeras inscripciones chinas sobre caparazones de tortugas. Muy bien. Para el año 1400 a.C., en Grecia crearon signos y dibujos que ya tenían una fonética, ya que anteriormente no tenían esa característica. Es decir, ya empezaron a relacionar la imagen con el sonido, ¿ok? Un dibujo, una imagen, ahora tiene un valor fonético y ya podemos comenzar a pronunciarlo. Estamos hablando del año 1400 a.C. Seguimos caminando. Año 1000 a.C., los fenicios inventan un alfabeto sencillo que serviría de base al actual. Nuestro alfabeto, tiene sus raíces en el alfabeto fenicio. Para el año 900 a.C., en Grecia antigua adoptan el alfabeto de los fenicios e introducen la escritura alfabética, las vocales. ¿Cuándo entran las vocales? En el año 900 a.C. Si se dan cuenta, todas estas preparaciones van empezando ya a darle una estructura a lo que nosotros conocemos como alfabeto y las vocales, ¿ok? Después avanzamos un poquito más y llegamos al año 105 después de Cristo. En este año se inventa el papel en China. El papel que nosotros conocemos, las hojas, son inventos chinos. Vamos a seguir hablando de esto en el siguiente video.